Tenemos ahora en la línea al doctor Eden Galán Rodas, miembro del Colegio Médico del Perú, para que nos pueda contar un poco cuál es la perspectiva que tienen ustedes de esta posibilidad, pero sobre todo, ¿cuánto se ha podido avanzar para que no ocurran los problemas de antes, que una cita te la programaban después de 2 o 3 meses, doctor Galán? ¿Cómo está, Fátima? Muchas gracias, un gusto estar en su programa. Sí, efectivamente es importante el retorno de las actividades presenciales. Sabemos que hay una brecha bastante grande de atenciones, tanto de consulta externa como de atención ambulatoria, que no ha podido desarrollarse a lo largo de esta pandemia. Sin embargo, un elemento importante que se ha ido implementando a lo largo de esta pandemia ha sido las actividades de telesalud, la telemedicina, las actividades de telemonitoreo, y eso es sumamente fundamental. Sin embargo, en este contexto en el cual una gran cantidad de los trabajadores del personal de salud se presta ya al retorno a las actividades presenciales, es importante diferenciar que hay actividades que necesariamente se deberían aperturar de modo presencial, como por ejemplo las atenciones de urgencia, las atenciones de enfermedades agudas, pero por otro lado podemos continuar y fortalecer las actividades de telesalud que se necesitan, por ejemplo, para el monitoreo de enfermedades crónicas, que podrían continuar bajo esta modalidad. En ese sentido, es importante que el Ministerio de Salud implemente una política de Estado en la cual pueda considerar una modalidad mixta de este retorno laboral. Por un lado, actividades presenciales para el manejo de enfermedades agudas, y por otro lado, actividades a través de telesalud, a través de las diferentes plataformas. Sobre ello también es pertinente preguntar sobre los médicos que estaban en teletrabajo o finalmente que no podían trabajar por algunas circunstancias particulares como la edad, condiciones médicas preexistentes que tenían, diabetes, obesidad y otros. ¿Cuál es la situación de este personal que sin duda sigue siendo necesario para poder atender a la cantidad de pacientes que no han podido programar citas? Bueno, definitivamente, como mencionaba, hay actividades presenciales que necesariamente se deben reaperturar, pero hay también condiciones de comorbilidad que todavía se deberían reevaluar. Sin embargo, ya con una dosis de refuerzo, este personal de salud se encuentra más protegido frente al virus y podrían retornar paulatinamente en base a la evaluación que se pueda realizar de las cuestiones de riesgo, de factores de riesgo. Como usted bien ha mencionado, hay grupos etarios, hay también un tema de género, y hay también diferentes tipos de actividades que podrían irse reaperturando. Se lo pregunto porque hay personas que podrían decir, si ya tienen sus 2 dosis de vacuna, ¿por qué no han regresado todo el personal médico? O si ya tienen la dosis de refuerzo, ¿por qué siguen en casa cuando hay pacientes que necesitan esta atención? Correcto, pero aquí sí es importante que el ente rector, que es el Ministerio de Salud, implemente una modalidad que podría ser mixta para que el retorno de personal sea paulatino, sea progresivo, considerando todos los aspectos de riesgos que todavía tenemos frente a la pandemia. Doctor Galán, ¿cuáles son las enfermedades que más prioridad requieren que pueda atenderse de forma ambulatoria y por ende fortalecer el primer nivel de atención? Definitivamente todas las enfermedades agudas, todas las urgencias, emergencias, necesariamente necesitan realizarse bajo la modalidad presencial. Sin embargo, como mencionaba, hay actividades de monitoreo para enfermedades crónicas, como por ejemplo hipertensión arterial, diabetes, que podrían continuarse bajo un plan fortalecido de la telesalud, que es importante y fundamental que en este momento el gobierno establezca. La implementación de telesalud no es algo que se tendría que implementar solo en un contexto de pandemia. Las tecnologías han llegado para quedarse y en ese sentido
es importante fortalecer esta estrategia tan importante en el Ministerio y en todo el sistema de salud. Otro punto interesante y urgente, la vacunación de los niños nacidos en estos prácticamente 2 años de pandemia. Hablamos de menores desde 0 años a 2 años o más. Sí, definitivamente hay brechas de cobertura de vacunación que es necesario atender. No todo es COVID. Hay muchas brechas de vacunación en los menores de 5 años que de alguna forma se han descuidado, y que es importante que la Dirección de Inmunizaciones, el programa de inmunizaciones del Ministerio de Salud, asuma con prioridad, porque es importante que este tipo de enfermedades que de alguna manera ya se habían erradicado, que ya no eran tan prevalentes en el país, se puede generar nuevamente un desborde, y eso es importante. Correcto. Que fortalezcamos y que podamos cerrar estas brechas de vacunación que se han generado en los años 2020-2021. Hay otra también de la que hemos estado hablando constantemente y que está afectando sobre todo a los adolescentes y a los niños, aquellos vinculados a la salud mental. Hablamos de depresión que en el peor de los casos termina desencadenando en un cuadro o en un suicidio o intentos de suicidio. Y testimonios, recuerdo yo incluso uno muy trágico el año pasado de un joven que se lanzó desde una torre de alta tensión. Contaba la madre que a este adolescente no se le permitía recibir por la pandemia la atención directa de un personal médico o tener el internamiento que ella consideraba era urgente. Este tipo de situaciones, ¿cómo se están abordando? Considerando que pueden haber incrementado por la pandemia. Correcto, de hecho se han incrementado no solamente en este grupo etario tan importante como son los adolescentes y jóvenes, y en los niños también. Correcto. Porque recordemos que el hecho de cerrar escuelas no solamente ha afectado en el progreso del tema educativo, sino también se ha afectado la salud mental. Pero por otro lado tenemos al grupo de personas que se han ido recuperando o que han salido victoriosos de una unidad de cuidados intensivos, que han quedado con secuelas no solamente físico-respiratorias, sino también secuelas de salud mental. Así es. Crisis de ansiedad, depresión y este tipo de situaciones que usted ha relatado son fundamentales. Si bien se han incrementado los centros comunitarios de salud mental en el país, es importante fortalecer y poder abordar estas brechas, que también existen. O sea, tenemos brechas no solamente en actividades prestacionales como consulta externa, consulta, digamos, ambulatoria, sino también en algunos espacios como es este aspecto tan importante y tan fundamental como es la salud mental. Bueno, vamos a estar muy atentos a la implementación, al fortalecimiento, el primer nivel de atención del que hemos hablado desde hace muchos meses, doctor Galán, pero si pudiéramos también hacer un llamado de atención a la prevención, por ejemplo, de problemas como la anemia, en una situación donde los padres de familia no tienen suficiente dinero para alimentar a sus hijos, a los niños, que tampoco están yendo a las escuelas y por tanto no reciben ningún alimento del programa Caliwarma. ¿Qué podría decir a las autoridades? Correcto, es fundamental que podamos mejorar los diferentes programas, porque en este caso recaen en el Ministerio de Desarrollo e Inclusión Social, que tiene a cargo todos los programas que usted ha mencionado. Hay también brechas en este aspecto, pero por otro lado es necesario que el gobierno implemente esta reforma en el sistema de salud que tan aclamada y que tanta factura nos ha pasado en estos 2 años. Sabemos que el sistema de salud es un sistema fragmentado, que necesita una reforma urgente. Si bien estamos viviendo un momento pandémico, digamos, con una disminución marcada de casos, tanto de fallecimientos como infecciones, de hospitalizados graves, es el momento oportuno, y en ese sentido saludamos el anuncio que ha realizado tanto la Premier como el Ministro de Salud de asumir esta reforma del sistema de salud tan urgente, y algo que usted ha mencionado, Fátima, la reapertura del primer nivel de atención, que la hemos tenido prácticamente cerrada durante toda la pandemia, y es importantísimo un fortalecimiento urgente de los establecimientos del primer nivel de atención. Bien, doctor, le agradezco mucho por su tiempo y por hacer este llamado de atención. Atención de salud
pero también prevención. Muchas gracias al doctor Galán Rodas y, bueno, a su vez al Colegio Médico del Perú, que nuevamente hace también un llamado de atención, decíamos, para poder mejorar la salud de todos los peruanos.